vamos a hablar un poco de las direcciones. En esta clase vamos a hablar las generalidades del estudio del sistema nervioso como una introducción a lo que vamos a realizar durante el curso. Entonces vamos a hablar un poco de las direcciones en el sistema nervioso, que es la forma como nos vamos a ubicar en el estudio del sistema nervioso. Vamos a hablar de los planos de corte y vamos a ver las diferentes divisiones que tenemos para poder abordar el estudio de forma más consistente. El sistema nervioso nos convierte en lo que somos y como tal presenta diferentes niveles de complejidad estructural. En general, cuando hablamos de complejidad estamos haciendo referencia a la cantidad de relaciones que pueden existir en un sistema. En este caso, el sistema nervioso se basa en una gran cantidad de relaciones que ocurren entre las neuronas e incluso entre las neuronas y las células gliales. Entonces estas relaciones pueden llegar a ser mucho más complejas, más abundantes en algunas regiones del sistema nervioso que en otras, pero en general el sistema nervioso se caracteriza porque tiene una gran cantidad de relaciones. Su unidad funcional clásicamente es la neurona, aunque últimamente también se ha encontrado una gran importancia en la regulación de la actividad neuronal por parte de la glía. Y estas células gliales pues también nos van a dar soporte a las células neuronales. Cuando hablamos de planos de corte, hablamos de la forma en que yo puedo cortar un órgano siguiendo diferentes relaciones respecto a las estructuras del cuerpo. Por ejemplo, si yo hablo de un plano coronal o frontal, estoy haciendo referencia a este plano de acá. Es un plano que va a ir de una oreja a la otra, aunque esto puede pues verse en diferentes niveles de corte. Por otra parte, el plano sagital nos va a romper el cuerpo en dos segmentos. En realidad todos estos planos lo hacen, pero pasando justo por la línea media, este que estamos viendo aquí, sagital. Y el plano horizontal pues corresponde a este plano que están viendo ustedes aquí, que también nos divide el cuerpo, el órgano en dos partes, pero nos va a dejar una parte superior y una parte inferior. Para que lo podamos aprender un poco más fácil, existen algunas mnemotecnias que nos ayudan a recordar cada uno de estos planos. Y estas mnemotecnias se basan en el nombre que recibe cada plano de acuerdo a la estructura o de acuerdo al elemento que lo inspiraba o que inspiró ese nombre. Por ejemplo, en el caso del plano coronal, lo que está inspirando esto es la corona. Entonces el plano coronal, vemos en esta foto de esta señora, pues aquí vemos su corona, que no es la corona típica que vemos aquí, sino que tiene esta forma. Y esta corona está justamente en el plano coronal, por esa razón el plano coronal se llama así. El plano sagital viene de la palabra saeta, y todo lo que deriva de la palabra saeta pues va a tener esto, sag, sagitario, sagital, etc. Entonces en este caso estamos viendo un arquero que está indicándonos con la flecha la dirección del plano sagital. Ustedes se dan cuenta, la flecha va a estar justo en medio de los dos ojos, ¿sí?, indicando hacia dónde tenemos ese plano. El plano horizontal pues es el más sencillo de todos, simplemente es el horizonte que nos está dividiendo un lugar por encima y un lugar por debajo de este. Estos planos los vamos a utilizar muchísimo, también van a ser muy útiles cuando ustedes estén ya en la parte clínica para poder entender la neuroimagen. Entonces vamos a ver estos planos en diferentes momentos durante el curso, vamos a tratar de ver las imágenes neuroradiológicas para que puedan hacer una correlación con lo que estamos estudiando. En este ejemplo en particular estamos viendo algo que se llama una resonancia nuclear magnética, una imagen por resonancia nuclear. Consiste en que yo coloco a la persona que voy a examinar un imán muy grande, por una cuestión pues que ya se sale un poco del objetivo de esta clase. Se pueden obtener imágenes en los diferentes planos de corte. Ustedes se dan cuenta, la imagen A y la imagen B, que corresponden a estas dos de aquí, estarían en el plano coronal. Y recuerden que es el plano que va de una oreja a la otra. Entonces acá tengo una oreja, acá tengo la otra oreja. Entonces este es el plano
coronal. En cambio, lo que nosotros estamos viendo acá marcado con la letra D, la letra C, que serían estos dos de aquí, en realidad están haciendo un corte en el plano horizontal, lo que me está dejando algo por encima y algo por debajo. Y ojo que esto no importa, o sea, siempre por encima va a ser, si la persona está acostada o si está de pie o lo que sea, siempre va a ser la parte que queda más cercana a la cabeza, la parte inferior por la que está. Vemos, el corte C sería un corte horizontal y el corte D sería otro corte horizontal. Y aquí pues vemos corte sagital, que lo quedé viendo de lo que habíamos visto anteriormente. Y esto es para que se hagan una idea pues, de la situación en la que estamos actualmente con la neuroimagen. Esta ya es una imagen un poco viejita. En este momento se pueden obtener imágenes incluso con mucha mejor resolución. Lo que quiero que se den cuenta es que esta imagen que yo estoy mostrando acá es prácticamente la misma imagen que yo vería en una pieza anatómica. Entonces estas imágenes reproducen con mucha fidelidad todas las estructuras que se pueden ver con el céfalo. Este que estamos viendo acá pues correspondería al plano coronal. Este sería el plano de corte horizontal. Este de aquí sería el plano de corte sagital. Hay una cosa que quiero que quede clara respecto al plano de corte sagital. Nosotros llamamos sagital solamente al corte que pasa justo por la línea media. Es decir, si yo me devuelvo un poco, este va justo por la línea media, sería un plano de corte sagital. Es decir, estoy cortando, vamos a utilizar esta imagen de acá arriba, esta sección justo por toda la mitad, la línea media. Entonces ahí ese plano lo puedo llamar sagital. Pero si el plano de corte no pasa por la línea media, sino que lo hace un poco más lateral, es decir, más hacia el lado, entonces el plano ya no se llama sagital, se llama parasagital. Y esto solamente ocurre en el plano de corte sagital. En el plano de corte horizontal no importa el nivel en que yo haga el corte, y como no está pasando nunca por la línea media, pues no hay problema. Entonces lo voy a llamar siempre plano horizontal, y lo mismo me pasa con el plano coronal, nunca va a estar pasando justamente por la línea media. La línea media es la que me divide el cuerpo en dos semicuerpos, ¿sí? Totalmente simétricos. Entonces, en este caso, como el cuerpo en un plano coronal no se divide de forma simétrica, no tengo dos partes iguales, por decirlo así, entonces tampoco tiene esta cualidad. Entonces, planos coronal y plano horizontal, no importa el nivel en el que yo lo haga, siempre se van a llamar así, pero en los planos sagitales, cuando hablo del plano sagital, es el que me pasa exactamente por la línea media y me está dividiendo dos partes que son simétricas. Ya con esto en mente, aquí ya hemos dado algunas cosas, algunos detalles importantes para poder localizar las cosas. Y una de estas cosas es la línea media. Pues ya sabemos que la línea media, que es esta, me va a dividir el cuerpo en dos hemicuerpos que son simétricos, son una imagen en espejo, podríamos decirlo así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la línea media me divide en mi cuerpo derecho y en mi cuerpo izquierdo, cada cual tiene sus equivalentes en el lado contralateral. Esta línea media es muy importante porque nos va a definir muchos lugares y muchas formas para localizar las cosas. Una de ellas es que cualquier objeto o cualquier estructura que esté cercana a la línea media, vamos a llamar medial. Un ejemplo de lo que es una estructura medial, el ombligo. Si ustedes se dan cuenta, el ombligo queda justo en la mitad de la línea media, es una estructura que nosotros vamos a poder llamar medial. En cambio, si las estructuras se alejan de la línea media, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los brazos, ¿sí? O las manos, estas estructuras las vamos a llamar laterales. Entonces, medial si se acerca a la línea media y lateral si se aleja de esta. En el cuerpo también tenemos dos formas o dos nomenclaturas para definir las cosas que quedan adelante y atrás, pero no las llamamos así, las llamamos anteriores. Las que van a quedar cerca aquí a la parte, pues vamos a hablar del vientre. Posteriores, las que quedan aquí cerca de la espalda, ¿sí? Y aquí no me importa si la persona está acostada, de pie, parada, sentada, lo que sea, siempre si está cerca de la espalda,
voy a llamar posterior, o si está cerca al abdomen, lo voy a llamar anterior. Esto también me sirve para definir unos sinónimos de estas dos nomenclaturas que son ventral y dorsal. Ventral viene de vientre, entonces el vientre, como me está definiendo la parte anterior, también esa parte anterior la puedo yo llamar ventral. En cambio, la parte posterior, como queda cerca de la espalda, que también la puedo llamar el dorso de una persona, el dorso de la mano, entonces se va a llamar también dorsal. Entonces, ventral es lo mismo que anterior, dorsal es lo mismo que posterior. Adicionalmente, aquí tengo también otra cuestión que es muy importante que conozcan, pero esto también lo van a estudiar con más detalle, sobre todo cuando estén viendo la anatomía osteomuscular, es que cualquier estructura que quede cercana al torso, por ejemplo el hombro, la voy a llamar proximal. Esto aplica sobre todo para las extremidades. Y las que queden más lejos del sitio de implantación, por ejemplo en este caso sería el hombro, las voy a llamar distales. Entonces proximal lo que queda más cercano al torso, queda más pegadito ahí, y distal lo que queda más lejano. Bien, esto que estamos viendo aquí es el encéfalo de un ratoncito. Entonces ustedes se dan cuenta pues que tiene unas características que lo hacen pues bastante fácil de identificar. Vemos una estructura pequeñita aquí que es el cerebelo, que lo vamos a ver de forma muy fácil, es de esas estructuras que se pueden identificar muy fácilmente. Y justo delante del cerebelo, ¿sí? Aquí estaría debajo, pero esto ya lo vamos a ver con más detalle, tendríamos esta estructura que vamos a llamar el tronco del encéfalo, ya se van a dar cuenta por qué. Un poquito más adelante tendríamos esta estructura que es como moradita, que tiene su nombre y que se llama diencéfalo. Y después vamos a ver una estructura muy grande, esto en esta imagen está representada con un color azul, que es el telencéfalo o los hemisferios cerebrales, que serían estos que estamos viendo en esta imagen. Entonces la idea es que se den cuenta en un ratoncito la configuración muy particular, parece que todo va siempre en cierto orden. Entonces primero al tronco del encéfalo, después iría el diencéfalo y después más adelante vendría todo el telencéfalo, los hemisferios cerebrales. Pero ahora vamos a comparar esto con el encéfalo de una persona, de un ser humano. Entonces, si se dan cuenta, pues yo puedo identificar el cerebelo también igual, sin mucho problema, es muy fácil de ver, como les dije. Justo delante tengo lo que les mencionaba que se llamaba el tronco del encéfalo, que es esto. Después está la zona azul oscura, que es esta de acá, sería el diencéfalo, y después están los hemisferios cerebrales. Entonces aquí yo ya puedo ver varias diferencias, hay unas muy notorias, por ejemplo, en el caso del telencéfalo de los hemisferios cerebrales, en una persona, esta estructura del encéfalo es mucho más grande que la que yo puedo ver en un ratoncito. Otra cosa que también puedo ver es que en el ratoncito el cerebelo queda arriba, queda como por encima de todo. También el ser humano queda justo debajo, ¿sí? Y más hacia la parte de la espalda, dorsal, podríamos llamarlo. Y también que la configuración de este sistema nervioso, el ratoncito, es muy lineal, entonces vemos una cosa, sigue otra, otra y otra. En cambio, en el encéfalo de un humano no, es muy diferente, porque primero va en un ángulo, que es este, o sea, va así, y después parece que cambia de dirección. Y eso es por la forma en que caminamos. El ratoncito camina en sus cuatro patas, los ojos van a estar en esta zona, y por eso la configuración del sistema nervioso se adapta a esas circunstancias. Nosotros somos animales bípedos, aquí tendríamos nuestros ojos. Nosotros, como tenemos que caminar, tenemos para poder ver correctamente, tendríamos que inclinar la cabeza si fuéramos un ratoncito, pues el sistema nervioso se adaptó a esto y cambió toda su configuración. Entonces pasó de una estructura o de ser una forma totalmente lineal a tener una forma como de una T. Esto es lo que le da el nombre, por ejemplo, a esta estructura tronco del encéfalo. ¿Por qué? Porque esto recuerda lo que es un árbol, ¿no? Su tronco y sus ramas. Entonces por eso se llama así, tronco del encéfalo. Esto implica una pequeña desventaja, quizás es la parte más compleja y la que creo que es más importante que se entienda en esta clase.
es que nosotros no hacemos investigación directamente en humanos, sino que la hacemos en animales. Nosotros tenemos que adaptar la nomenclatura que se hace en los animales a las estructuras que se pueden ver en los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que cuando yo hablaba de ventral y dorsal, que es lo que es anterior y posterior, estaba haciendo referencia al abdomen y a la espalda. En el ratoncito que estoy viendo acá, el abdomen va a quedar acá abajo y la espalda va a quedar acá arriba. Entonces todo lo que está acá arriba, todo esto que estoy señalando, que incluye el cerebelo, esta parte del telencéfalo, todo esto yo voy a considerar que es dorsal. No tiene mucho misterio, es muy fácil de deducir, ¿no? Porque ya sabemos que la espalda del ratoncito es arriba. Y todo esto que está por acá, entonces sería el tronco del encéfalo, parte del diencéfalo y parte del telencéfalo. Todo esto estaría más cerca al abdomen, por lo tanto todo esto sería ventral. La nomenclatura en el ratón no es nada compleja. Dorsal lo que está arriba y ventral lo que está abajo. En el humano no es tan sencillo, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta tenemos dos direcciones, entonces acá, aquí está el humano, imagínense este humano, abdomen por acá, espalda por acá. Entonces en esta parte del tronco del encéfalo y del cerebelo pues no tiene mucho problema, es muy parecido a lo que vemos acá. Porque como caminamos en dos patas, pues esto tiene otra dirección, ¿no? Pero es en esencia lo mismo. Ventral sería el tronco del encéfalo, toda esta zona de acá, esto sería ventral, y dorsal sería el cerebelo, lo mismo que me pasa acá. Pero cuando llegamos al diencéfalo y al telencéfalo, la situación cambia notoriamente, porque la espalda sigue quedando acá y el abdomen sigue quedando acá, eso no cambia. Pero la disposición del encéfalo sí cambia. La disposición de estas dos estructuras, diencéfalo y telencéfalo, sí cambia. Yo tendría que, por ejemplo, decir que ahora dorsal sería la mitad de aquí y ventral sería la mitad de acá, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque, como les digo, nosotros estudiamos esto en los animales, en los ratones, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer para mantener siempre la coherencia en la nomenclatura es utilizar la misma nomenclatura que utilizamos en el ratón. Por lo tanto, cuando llegamos al telencéfalo y al diencéfalo, dorsal cambia, ya no es lo que queda cercano a la espalda, sino dorsal es lo que queda arriba, porque es lo mismo que pasaba con el ratón. Mientras que ventral va a ser lo que quede aquí abajo. Entonces, en el telencéfalo y en el diencéfalo, ventral abajo, dorsal arriba. Lo mismo que pasa en el ratoncito. Entonces, para que lo recuerden y para que no se compliquen la vida en un ratón, esto todo es como una línea, dorsal arriba, ventral abajo. En el humano esto es como una especie de T. Entonces, hasta el tronco del encéfalo, dorsal será adelante, dorsal será atrás, ventral será adelante, pero cuando llego al telencéfalo y al diencéfalo, dorsal queda arriba y ventral queda abajo. Entonces aquí lo vemos, tiene una forma de T, hasta el tronco del encéfalo tengo una dirección. Después, cuando llego al telencéfalo, que es lo grandote, y el diencéfalo, que es lo azulito que está en el medio, la dirección cambia. Entonces, en el tronco del encéfalo, en el cerebelo anterior, ventral, es la parte anterior, esta de aquí, y dorsal es toda esta parte de acá. Cuando llego al telencéfalo, anterior es hacia abajo y posterior es hacia arriba. También aquí quiero hacer énfasis en otra nomenclatura que utilizamos mucho, y esto sí lo usamos mucho en neurociencia, la nomenclatura rostral y caudal. Cuando yo hablo de rostral estoy haciendo referencia a una estructura que queda más cerca al rostro, la cara. Entonces imagínense acá los ojitos, entonces acá queda la carita, lo que queda cerca de la cara va a ser rostral. Caudal hace referencia a la estructura que queda más cerca a la cola, viene de cauda, para caudal, cauda quiere decir cola. Entonces, por ejemplo, esta estructura de aquí que queda más cerca a la cola es mucho más caudal que, por ejemplo, el polo frontal del telencéfalo, que es rostral. Y así yo puedo definir las estructuras. Vamos a hacerlo en este del ratoncito para que vean que es muy sencillo. El tronco del encéfalo es caudal porque está más cerca a la cola. El tronco del encéfalo es más caudal que el diencéfalo. El diencéfalo queda en una posición más rostral respecto al tronco del encéfalo. Entonces así nos vamos a comenzar a comunicar.
Cuando yo les pregunte, por ejemplo, cuál es la estructura que queda inmediatamente rostral al tronco del encéfalo, ustedes ya me saben responder que es el diencéfalo. Y ojo acá, porque yo también les podría preguntar, bueno, ¿y cuál es la estructura que queda dorsal al tronco del encéfalo? Dorsal es hacia acá, ¿no? Ya sabemos que es el cerebelo. El sistema nervioso lo podemos dividir en dos grandes componentes. El sistema nervioso central, que sería todo esto que estábamos viendo hace un momento, que está o que incluye dos estructuras fundamentalmente. El encéfalo, que es lo que está metido dentro del cráneo, que era lo que estábamos estudiando hace un momento, y la médula espinal, que está ubicada dentro del canal raquídeo. Se llama central porque está justo en todo el centro. Entonces, sistema nervioso central es como el sistema que coordina, es como el jefe, ¿sí?, de todo el sistema nervioso, y es el que nos va a permitir realmente procesar toda esta información que está recogiendo el sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso periférico que realmente está compuesto por los nervios y los terminales que están relacionados a estos nervios. Son como cables que nos van a recoger la información de los órganos periféricos, por ejemplo la piel, los músculos, las vísceras, la van a recoger y la van a llevar hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es como la parte de procesamiento más importante, es como la que se va a encargar de la mayoría de la información que va a recibir el sistema nervioso, y el sistema nervioso periférico se va a encargar de recoger esa información y llevarla hacia el sistema nervioso central. También podemos dividir el sistema nervioso en un sistema nervioso autónomo, que como su nombre lo indica es autónomo, es decir, hace las cosas por sí mismo. Uno no tiene que estar pensando en hacer estas cosas porque el sistema nervioso lo hace de forma autónoma. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el control de la frecuencia cardíaca. Uno no tiene que pensar que tiene que hacer latir el corazón más rápido, sino que directamente lo hace, ¿sí? Y esta regulación se hace de forma autónoma sin que medie ninguna interacción consciente. Y tenemos un sistema nervioso, me voy a devolver, sistema nervioso somático, que sería la contraparte. Es en el que nosotros sí podemos decidir qué queremos hacer. Entonces el sistema nervioso somático es, por ejemplo, el que me permite levantar un brazo, el que me hace sentir dolor en un dedo si me lo golpeo. Ese tipo de cosas hacen parte del sistema nervioso somático. Entonces acá tenemos nuestro sistema nervioso central. Entonces tenemos lo que está metido dentro del cráneo, que sería todo esto. Aquí vemos el cráneo. El cráneo. Pues todo esto que está metido dentro del cráneo corresponde a encéfalo. Y así lo vamos a llamar a partir de ahora, el encéfalo. Y después este encéfalo continúa con esta estructura que se llama la médula espinal. Entonces, médula espinal, canal raquídeo, encéfalo, el cráneo. Y todo esto en conjunto lo llamamos sistema nervioso central. Muy bien. Y vemos otro, este sería un corte, ustedes ya saben, un corte sagital porque estamos pasando justo por toda la línea media. Aquí vemos el encéfalo, aquí comienza el canal raquídeo y esta sería la médula espinal. Hablemos ahora un poco del encéfalo. ¿Qué partes componen el encéfalo? Entonces vamos a ir desde caudal, es decir, desde lo que está más cerquita a la cola, hasta rostral, que es lo que está más cerca al rostro. Entonces comencemos con el cráneo primero para identificar las estructuras que nos delimitan. Pues acá tenemos el cráneo, esto que se ve aquí también es parte del cráneo. Y en el cráneo vamos a ver un foramen muy grandotote, que lo vamos a estudiar después, que es este, que es el foramen magno o agujero magno. Pues este foramen magno es el que me conecta el tronco del encéfalo con la médula espinal, y ese va a servir de límite para diferenciar lo que es el encéfalo de lo que es la médula. El tronco del encéfalo voy a tener tres regiones que voy a mencionar de caudal hacia rostral. La más caudal de todas, es decir, la que queda más pegadita aquí a la médula espinal, que la médula espinal es lo más caudal que vamos a tener en el sistema nervioso central. Entonces lo que está pegadito, lo que sigue inmediatamente, lo que es rostral, inmediatamente rostral a la médula espinal, es el bulbo raquídeo, es esto. Entonces bulbo raquídeo continúa con la médula espinal. ¿Por qué se llama bulbo? Porque esto recuerda una cebolla.
Si ustedes miran una cebolla, se van a dar cuenta que el lugar donde tiene las raicitas, ¿sí? Es un poquito más grueso, ¿sí? Y a eso en la cebolla se le llama el bulbo. Entonces, este sería el bulbo, como si fuera una cebolla. ¿De qué cebolla? De la médula espinal. Entonces es el bulbo de la médula espinal, ¿sí? Como el bulbo de la cebolla es el bulbo de la cebolla. Entonces, bulbo raquídeo. Raquídeo quiere decir médula espinal. Entonces, el bulbo, la médula espinal, bulbo raquídeo. Después continuamos con esta estructura que tiene como esta barriguita, una protuberancia, ¿sí? Y por eso se llama así, no tiene mucho misterio. Protuberancia, ¿sí? Que es la que queda justo rostral al bulbo raquídeo, sería la segunda estructura. En algunos libros de texto la van a encontrar como puente. Ya les voy a mostrar la razón por la cual se llama puente. Pero entonces lo puedo llamar así, protuberancia o puente. Y la tercera estructura que forma el tronco del encéfalo es esta que está acá en azul, es el mesencéfalo. A partir de aquí ustedes van a encontrar mucho la palabra encéfalo. Mesen quiere decir medio, sería la parte media del encéfalo, sería la mitad exacta del encéfalo. Ustedes ponemos ahí el cursor, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el mesencéfalo queda en toda la mitad. Entonces por eso se llama así, mesencéfalo. Estas tres estructuras, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, me forman el tronco del encéfalo. Muy bien, recuerden que a partir de acá, toda la dirección y la nomenclatura cambia, entonces, las que aquí, ventrales hacia adelante, dorsales hacia atrás, a partir de esta estructura roja y esta gris grandotota, dorsales arriba y ventrales hacia abajo. Esta estructura que estamos viendo acá roja es el diencéfalo, pero antes del diencéfalo me faltó mencionar esto, cerebelo. El cerebelo ya sabemos que queda dorsal, posterior al tronco del encéfalo. Entonces, aquí está, cerebelo. Entonces, cerebelo quiere decir cerebro pequeñito, cerebelo. Es un cerebro pequeñito que tenemos ahí, que su función es sobre todo el control motor. Entonces, queda dorsal o posterior al tronco del encéfalo. Muy bien, y ahora sí, estructura que queda inmediatamente rostral al mesencéfalo o al tronco del encéfalo en general es el diencéfalo, que es esto que estamos viendo acá, rojo. Diencéfalo. La que estamos viendo acá en gris, muy grandotota, muy notoria, muy fácil de ver, es la que se ve con más facilidad, es la que todo el mundo dibuja en los muñequitos cuando quiere dibujar un cerebro, son los hemisferios cerebrales o el telencéfalo. Estas dos estructuras, el telencéfalo y el diencéfalo, están muy relacionadas, funcionalmente, anatómicamente, aunque son estructuras diferentes, tienen muchas relaciones que permiten realmente el funcionamiento del sistema nervioso. Por eso, habitualmente, estas dos estructuras se consideran una región única que vamos a llamar el prosencéfalo. Entonces, la unión entre diencéfalo y telencéfalo, yo la puedo mencionar como prosencéfalo. Muy bien. Pues acá tenemos una región grande. Entonces tenemos dos regiones grandes. El tronco del encéfalo está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia, que es esta cosa de acá, el encéfalo, que es esto azul, y el prosencéfalo está formado por el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. El tronco del encéfalo tiene una nomenclatura y unas direcciones que ya ustedes me imagino ya han entendido. El prosencéfalo tiene otras direcciones y otra nomenclatura diferente. Mientras que en el tronco del encéfalo anterior es acá y posterior es acá, en el prosencéfalo anterior es hacia abajo y posterior es hacia arriba. Mientras que en el tronco del encéfalo rostral sería esto, sería hacia arriba, y caudal sería hacia abajo. En el prosencéfalo rostral es así y caudal es así. Es muy sencillo, recuerden que rostral es cuando está más cerca a la cara y la cara queda acá, entonces rostral es cerca hacia la cara, y caudal es lo que queda más lejos de la cara, que sería esto. Pues no tiene mucho misterio y es fácil de definir. En cambio en esta zona, la cara queda más hacia arriba, ¿sí? Esto es como una especie de camino que hace este giro, entonces rostral es acá y caudal es hacia abajo. Vamos a ver así algunos ejemplos rápidamente. Este es un corte de coronal.
tiene mucho misterio. Recuerden que los cortes coronales, no importa el nivel en el que lo haga, se van a seguir llamando así. Y lo que estamos viendo es un corte que estamos haciendo en el plano horizontal. ¿Sí? Aquí debajo de esto quedarían los ojitos. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo parte del telencéfalo. Todo esto que se ve acá son los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo en esta región se va a ver acá, justo en toda la mitad. Este es otro corte coronal, un poquito más caudal, que está más lejos del rostro, por eso se llama así, sería como por acá. El primero era acá, ahora este es como por acá, entonces, perdón, un poco más acá. Eso. Entonces este sería un corte coronal. Aquí estamos viendo todos los cortes, en la reconstrucción estamos viendo un corte horizontal, que sería este. Si yo hago este corte por acá, sería un corte coronal. Aquí yo veo las dos orejitas, entonces es muy fácil de ver. Este de aquí es el famoso corte sagital, y como está pasando por la línea media, lo puedo llamar efectivamente corte sagital. Entonces aquí yo puedo ver las estructuras del tronco del encéfalo, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el diencéfalo, el telencéfalo y el cerebelo, todo lo que acabamos de estudiar. Quiero que se den cuenta la diferencia. Aquí yo puedo ver muy claramente todas las estructuras que hemos estudiado. Entonces, ¿por qué? Porque las estoy cortando justo por la mitad. Pero si yo lo hago un poquito más hacia el lado, vamos a volvernos un poco acá. Imagínense que yo no corto esto por toda la mitad, sino que lo hago por acá. Entonces ya no puedo ver el tronco del encéfalo, porque el tronco del encéfalo es muy fino, muy delgado. Si yo corto ya por aquí, pues ya no lo estoy viendo. ¿Sí? Este corte es un corte parasagital. ¿Por qué? Porque no pasa por la línea media. ¿Sí? Estamos cortando en el mismo plano sagital, pero al no pasar por la línea media, sino hacerlo un poco más lateral, entonces estamos hablando de un corte parasagital. Tenemos un corte coronal, otro corte horizontal acá, es este mismo de aquí. Por acá vemos un corte coronal y por acá vemos otro corte sagital. Este sería un corte coronal, y quiero que se den cuenta de una cosa. La protuberancia, esta imagen no se ve muy bien, pero la protuberancia también es protuberante en este corte sagital, y termina yéndose, mandando como dos brazos hacia el cerebelo. Quizás en una imagen más anterior lo podamos ver con más detalle. Pero imagínense que esto es como una especie de puente que me está comunicando con esos dos brazos los dos hemisferios cerebelosos. Y es lo que le da el nombre al puente. ¿Sí? Es un puente de los dos hemisferios cerebelosos. Bueno, un corte sagital. Aquí está. Creo que esto me va a servir para mencionar lo que les quería decir. Cerebelo, y la protuberancia o el puente manda dos bracitos, uno a cada lado, que me están comunicando cada uno de esos hemisferios. Por eso también esa región la puedo llamar el